tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Serenidad. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista que tenemos el día de ahora con Adriana Urce Alanís, que es de Uruguay. Es terapeuta de las flores de Bach, diplomada por el Bach Center of England, hace radiestesia, tiene conocimientos de alquimia, estudiosa de la cábala y la meditación, diplomada en tarot de Rider-Waite, biomagnetista, diplomada por el doctor Goiz en México, y lectora e instructora de registros acásicos, los que se definen como su herramienta en esta vida. Va a estar acá en Ecuador, en Quito, por primera vez para impartir sus talleres y hacer consultas. Y también vendrá pues Jorge Pino Molina, que es chileno, es abogado de profesión, es terapeuta en biomagnetismo, estudioso de regresiones a vidas pasadas, hace descodificación biológica y lector de los registros acásicos. Y estarán participando los dos activamente en estos talleres que están realizando a nivel de América Latina y estarán en Ecuador próximamente. Así es que, Adriana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y para que nos cuentes, porque mucha gente no tiene la menor idea qué son los registros acásicos y ese es el taller que vas a venir a dar. De todas maneras, quisiera empezar dándote la bienvenida y cuéntame un poquito cómo llegaste a esto de los registros acásicos. Hola Gloria, gracias por invitarnos, un abrazo fraterno para todos. Y bueno, en lo personal llegué a los registros akáshicos cuando tenía 20 años, ahora tengo 37. Comencé cuando no la estaba pasando muy bien quizás, era una etapa de mi vida en la que las cosas no funcionaban tan bien, aunque tildaban bien para el resto, un buen trabajo, buena situación familiar, salud, etcétera, pero las cosas para mí dentro no estaban bien. Ahí me acerqué a los registros akáshicos. ¿27 años? No, 20 años. Cuando tenía 20 años, ahora tengo 37. Ok, chévere. ¿Y qué pasaba? Entonces, me acerqué a una consulta de registros y realmente recibí respuestas fantásticas para ese momento, pero las cosas seguían no tan bien. Decidí parar con mi vida, con todo eso que la gente creía que era normal para el común, y entonces me aboqué al 100% a todo esto que son los registros y todas estas herramientas que estuviste nombrando antes, y realmente entré en un mundo fantástico donde pude encontrar las respuestas que realmente yo necesitaba para mi camino evolutivo. Quizás podemos contarle a la gente que los registros akáshicos son ámbitos energéticos, donde se almacenan todas las experiencias que tenemos en esta vida y hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. A ese lugar uno accede cuando abre los registros akáshicos. Por lo tanto, ahí están todas las respuestas. A ese lugar accedí yo en ese tiempo en el que no me encontraba tan bien. Ahí fui a buscar esas respuestas y realmente fue fantástico el proceso de sanación que se fue dando a lo largo de esos años. Pero, me gustaría ver si es que tú nos puedes contar un poquito quién o cómo se determinó la existencia de estos registros acásicos. Por supuesto. A ver, nos tendríamos que transportar miles de años porque los registros akáshicos aparecen mencionados en libros sagrados como la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de los libros de la vida, esos son los registros akáshicos. Tiempo después, una filósofa británica, que quizás algunos o muchos la conozcan o la hayan escuchado nombrar, que se llama Annie Besant, ella canalizó el nombre como tal, registros akáshicos. Y desde ese momento, en esta época contemporánea, los conocemos con ese nombre, registros akáshicos. Pero desde hace mucho tiempo. ¿Y qué significa akáshico? Akasha viene del sánscrito, que significa éter, espacio, materia universal. A ese lugar nosotros accedemos, ese lugar al cual todos pertenecemos, formamos parte, pero nosotros los seres humanos, la mayor parte del tiempo no somos conscientes que pertenecemos a ese lugar, nos olvidamos. Entonces, tenemos que hacer todo este trabajo de nuevo para poder reconectarnos con nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros, sí. Me gustaría que nos ayudes a entender esto de los registros acásicos. Es decir, es como una biblioteca etérica o etérea que está en algún lugar energético del universo y que guarda, según me has hecho entender, la información de nuestra vida y nuestras vidas. Esto nos hace entender, entonces, primero que hemos tenido vidas pasadas, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? La premisa de esto es acaso que
es un alma en un proceso evolutivo, o, por ejemplo, los budistas no creen que se reencarna la misma alma, sino diferentes partes o energías, o ¿me entiendes? Entonces, esta es una premisa que nos ayuda a creer que es una misma alma en un camino, en un proceso de existencia a lo largo de muchas vidas. Exactamente, exactamente, Gloria. Es un proceso. Nosotros vamos, entre comillas, entrando vida tras vida para continuar aprendiendo este proceso de aprendizaje. A mí me gusta mucho compararlo para que sea bien práctico con lo que sucede en los niños cuando entran al colegio, que pasan en un primer año, segundo año y van aprendiendo diferentes cosas. Y lo normal para esos niños es ir pasando año tras año sin llevarse previas o reprobar. Para nuestra alma es lo mismo, nuestra alma va evolucionando, va aprendiendo en cada encarnación diferentes situaciones, pruebas que se pone previamente y sigue su camino. Es un proceso de aprendizaje, evolucionamos todo el tiempo. ¿Y dónde están ubicados los registros acásicos? No me dirás que está en Shambhala, ¿no? No, a ver, si empezamos a hablar un poquitito de las diferentes dimensiones, tú sabes que se habla de que nosotros los seres humanos estamos en una tercera pasando a una cuarta dimensión porque estamos teniendo un avance de conciencia, estamos evolucionando desde ese lugar. Se habla de que los registros akáshicos están en una quinta dimensión. En ese lugar es a donde nosotros nos conectamos para obtener la información. ¿Por qué ese lugar? Porque cuando nosotros encarnamos, cuando venimos a este plano, nuestra alma se divide en algo así como en dos partes. Hay una parte que ingresa en el cuerpo físico, cuando está en el vientre de la mamá, y la otra parte queda en ese otro plano, en una quinta dimensión. Ahí nosotros nos conectamos cuando abrimos los registros. Nos conectamos, hay varias corrientes que le llaman a eso el yo superior, a ese lugar. Ah, ya, En ese lugar está esa biblioteca, ya, que normalmente se representa de esa manera los registros akáshicos. La gente que, digamos, a lo mejor no conoce los registros akáshicos, ¿tiene acceso al yo superior a través de la meditación o alguna práctica introspectiva? ¿Es necesario tener alguna dirección para llegar a los registros akáshicos o esto es de fácil acceso? A ver, no es de difícil acceso, pero sí es necesario tener un proceso iniciático. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y quizás tú puedas haber escuchado, los oyentes, de personas que canalizan información. ¿Cuál es la diferencia entre canalizar información con registros akáshicos o sin registros? Cuando una persona común y corriente canaliza información, puede estar canalizando información de un bajo astral y no tiene cómo saberlo. Cuando uno accede a los registros akáshicos, sabemos que nos estamos conectando un poquitito más arriba. Quiero dejar bien en claro que el bajo astral no significa que sea malo, simplemente para que sea bien gráfico. Son seres que están en este mismo lugar, quizás en el que estamos nosotros y un poquitito más abajo, pero no los podemos ver la mayor parte del tiempo. Cuando nos conectamos a una quinta dimensión, cuando accedemos a los registros akáshicos, en ese lugar está la certera información, la que todos necesitamos para nuestro camino evolutivo. Claro. Y digamos, ¿hay manera de discernir si estás entrando en el registro acásico o si estás con vibraciones inferiores? Cuando nosotros accedemos a los registros akáshicos, estamos amparados a través de una oración sagrada, por lo tanto no hay dudas de ese proceso. Lo vamos comprobando con la práctica. Por supuesto que al principio la mente puede molestar bastante, porque en este plano nos hemos encargado de trabajar mucho la mente y el alma casi nada, entonces la mente molesta un poquitito. Pero con la experiencia, con el trabajo en los registros, comprobamos que toda esa información que vamos recibiendo realmente es la que necesitamos, es para nuestro mayor bien y el de todos los involucrados si fuera el caso. Ya, chévere. Ahora, tú has hablado de mente y de alma. Me gustaría tal vez que tú nos ayudes a entender, para nosotros los seres humanos sabemos que somos seres físicos y que entendemos bien que tenemos pensamientos, que tenemos emociones, que tenemos un cuerpo, pero esto del alma es como que un misterio, lo percibimos porque nos pasan cosas inusuales, a veces cosas que uno dice, ¿y esto cómo pasó? ¿Qué es desde esta perspectiva el alma y de qué manera está incorporada en nuestra vida? O sea, en nuestro ser.
Todo el tiempo. Hay personas que confunden el alma con la intuición y no viene desde ese lugar la respuesta. El alma es el motor de nuestra vida. Si nosotros quitáramos eso, que algunos representan el alma, lo necesitan representar, por ejemplo, con alas o una esfera blanca, o yo qué sé, todos le dan diferentes formas o colores. Si nosotros quitáramos eso de nuestra vida, seríamos un cuerpo, prácticamente un robot caminando, y no tendríamos esa chispa divina. Quizás lo podemos comparar con eso, con una chispa divina. Es la que nos permite sentir, vibrar, emocionarnos, llorar, reír. Desde ese lugar sabemos que no somos solamente una mente y un cuerpo, nada más. Sabemos que hay algo más. Ya, ahora, la mayor parte de nosotros estamos enfrascados en nuestra vida humana. A pesar de que tanto se mercadea esto de que no somos seres espirituales teniendo una experiencia física, de todas maneras nuestra vida se ha enfrascado en todo el tema de las condiciones para la vida material y la vida física. Siendo seres multidimensionales, porque al tú hablarme de que podemos acceder a una quinta dimensión desde nuestro plano, está confirmando a mí que somos seres multidimensionales. Exacto. ¿Cómo ves tú la diferencia o cómo ves tú la manera en que el ser humano se puede alinear con el ser espiritual para abrirnos y despertarnos a estas otras dimensiones alineadas con nuestra verdadera esencia? A ver si entendí la pregunta. A través de los registros, muchas personas piensan que acceder a los registros es solamente acceder a un lugar para preguntar cuál es nuestro rol o nuestra misión en la vida. Y los registros son mucho más que eso. Uno accede a los registros para, por ejemplo, obtener guía y dirección en situaciones puntuales. Jorge, que va a compartir con nosotros el taller, él es abogado de profesión y siempre comenta a las personas con las cuales se reúnen los talleres que él abre sus registros akáshicos, por ejemplo, para ir a audiencias que son muy complicadas y va a un juzgado con sus registros abiertos. ¿Por qué? Porque va actuando desde su alma, desde ese lugar. Acordate que nosotros nos conectamos con los registros para acceder a esa partecita de nuestra alma, nuestro yo superior, y estar conectados con ese lugar. Y es desde ese lugar que obtenemos todas las respuestas. Por lo tanto, si yo me conecto conmigo mismo, tengo esa posibilidad, todos la tenemos, vivimos siendo seres terrenales con una experiencia divina todo el tiempo. Qué maravilla, eso sería lo óptimo, diría yo, ¿no? Exacto, ya. En esa búsqueda estamos todos, todo el tiempo. Todos tenemos que aprender todo el tiempo. ¿Y cómo nos podemos alinear mejor con esa dimensión de nuestra existencia? Porque si eso es lo que estamos buscando, por ejemplo, te voy a dar una idea. Todos queremos amor, todos buscamos amor. Sin embargo, el tipo de amor en el que estamos estancados es un tipo de amor egoico, más dicho, ¿no? Más bien dicho, no es el amor incondicional, que todo el mundo cree que amor incondicional es el amor que sienten los padres por los hijos o cosas por el estilo. Sin embargo, hay mucho condicionamiento en todo ese tipo de amor, en el amor de pareja, en el amor de cualquier tipo de amor humano, es muy condicionado y muy dependiente. Sin embargo, tenemos esa chispa divina que tú dices que está apuntando hacia algo que ni siquiera conocemos, que puede ser este amor incondicional y que lo llamamos como amor verdadero. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros abrirnos para alinearnos con estas experiencias más místicas o espirituales que nos ayuden a entender nuestra vida humana desde una perspectiva más elevada, por así decirlo? Sí, Gloria, no es el proceso más fácil, porque todos venimos a esta vida, la terrenal, a experimentar todas estas cosas. Muchas veces no nos gustan y creemos que ser espiritual es dejar de sentir bronca, odio, amargura, no empatía, y nos olvidamos que eso forma parte de nuestra experiencia. Aceptando es que podemos evolucionar en el camino, aceptando que quizás la angustia, la tristeza, el odio, la avaricia forma parte de mi experiencia,
aceptando, soltando, desapegándome y continuando en el camino. Tratar de emparejarse con uno mismo es la clave. Nosotros vivimos todo el tiempo tratando de emparejarnos con hijos, padres, parejas, situaciones laborales, y nos olvidamos que la mejor compañía que podemos tener somos nosotros mismos. Y es ahí cuando empezamos a escuchar lo que realmente queremos y lo que realmente sentimos desde el alma, no desde el plano mental, que eso son otras cuestiones, es cuando podemos avanzar en ese camino, porque el camino se hace mucho más corto y liviano. Ahora, es así, realmente eso es lo que en el fondo estamos buscando y no sabemos cómo, porque estamos muy enfrascados en nuestro ego, en nuestra forma de vivir la vida separados de los demás. ¿Cómo ves tú que se puede aprender a conocer el ego para, no sé si la idea es domarlo, trascenderlo o alinearlo con el yo superior? Alinearlo. Cuando uno accede a sus registros akáshicos, accede a ser su propio maestro, su propio comunicador, su propio orientador. Nos olvidamos de, por ejemplo, acudir a alguien más que me dé las respuestas y que de alguna manera maneje mi vida. Cuando yo abro mis registros, vuelvo al mismo ejemplo, me conecto conmigo mismo, con ese yo superior, me estoy conectando con mi esencia divina, por lo tanto, es en ese lugar que yo voy a obtener las respuestas, las que son para mí camino evolutivo. Voy a entender que el ego, no desmedido, forma parte de mi camino. Aceptándolo, puedo emparejarme con él y caminar de la mano, sin que sea una molestia para mi camino evolutivo, para el mío y para los demás, por supuesto. Ahora, estamos pasando por una época súper intensa a nivel de la humanidad, la energía colectiva de la humanidad. No sé si tú has entrado tal vez en los registros para averiguar de qué se trata este proceso de cambio y hacia dónde vamos, o cuál es el paso que la humanidad necesita dar en este momento para poder sostenernos de una manera que no sea tan dolorosa quizás, o de tanta presión como se ve que es en el mundo ahora. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí. Nosotros hemos trabajado bastante con Jorge en ese aspecto y por supuesto que nos hemos conectado con nuestros propios registros para realizar esas preguntas, y la respuesta que hemos recibido todo el tiempo es que hace falta más práctica, algo así para que se entienda, hace falta más práctica de parte de los humanos para que puedan entender su proceso evolutivo y que de alguna manera este proceso de sufrimiento en el que nos vemos la mayoría envueltos es necesario para el crecimiento y el salto cuántico del que tanto se habla, ese salto dimensional, que estamos hablando hace, 10 años, creo que desde hace más o menos ese tiempo se viene hablando de eso. Ahora, ¿qué es lo que se necesita practicar y en qué consiste este salto dimensional? Hace falta practicar el trabajo con uno mismo. Nos han enseñado, Gloria, a través de, de religiones, de diferentes culturas, que el ser egoísta está muy mal visto. Y nos han hecho creer que la palabra egoísmo está muy mal vista y debe ser alejada de cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros abrimos registros, recibimos esa palabra como algo tan positivo para la experiencia de cada uno. El ser egoísta significa pensar en uno, en su propio camino. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos somos hipócritas y decimos no ser egoísta para el de enfrente, pero en realidad cuando se trata de algo muy importante para nosotros, ahí sí, la hipocresía aparece. Se trata de admitir que mi proceso es el que más me importa. Por supuesto que yo puedo cooperar con el resto, pero si yo no estoy bien, yo no puedo darle al resto lo mejor. Si yo no me amo, no puedo ser una buena madre y enseñarle lo que mi hijo quiere. ¿Sabés que muchas veces llegan a consulta personas que pasa mucho con el caso de las mamás con los hijos, y entonces llegan diciendo, no, porque yo quiero saber de qué manera puedo orientar a mi hijo, por ejemplo, para que siga, estudios de arquitectura, porque yo sé que él debe ser arquitecto. Y entonces uno empieza a abrir los registros de la persona, empieza a indagar, y llegamos a la conclusión de que esa persona, esa mamá, no reconoce la pasión en su vida, pero sí está siendo, entre comillas, capaz de decir que la pasión de su hijo es ser arquitecto. Entonces, todo el tiempo los seres humanos nos hemos encargado de decir, de planificar lo que está bien para el resto, sin saber
y sin sentir lo que estaba bien para nosotros. Y por eso es que estamos teniendo algunos de estos movimientos energéticos a nivel mundial. No son cimbronazos, sacudones que nos dan para decirnos, hey, presten atención a lo que ustedes como seres realmente necesitan para su camino evolutivo, pero cada uno a nivel individual. Somos individuos, todos los millones que hay sobre el planeta Tierra, y nos hemos olvidado durante mucho tiempo de eso. Tratando de solucionar el resto, olvidándonos de nosotros, de la esencia divina, de lo que realmente somos. Uh-huh. Ya, ahora, esto es muy interesante porque estoy completamente de acuerdo contigo en que necesitamos enfocarnos en nosotros para reconocernos, reconectarnos y empezar a manifestar en la vida aquello para lo cual hemos venido, nuestras tendencias locales. Ahora, también es cierto que nosotros estamos conectados todos con todos y a la final desde la perspectiva más de la quinta dimensión o más allá, somos uno. Exacto. Entonces, este salto cuántico, ¿de qué manera enfocarse en uno así tan increíblemente beneficia o apoya nuestra conciencia para el salto cuántico a otra dimensión? Imagínate que somos todos partes de un gran motor, Gloria. Y si cada partecita, no sé, si fuéramos todos tuercas, y las tuercas están defectuosas, no van a poder hacer que el motor funcione bien. Eso es lo que te comentaba recién relacionado a la palabra egoísmo que tanto asusta usualmente. Si nosotros fuéramos todos tuercas, partes de ese gran motor, y cada tuerca no está bien lubricada, no está bien pulida, no va a hacer que el motor funcione. Por lo tanto, cada tuerca, cada uno de nosotros, debe hacer que funcione perfecto y esté perfectamente lubricada, acondicionada y demás, para que después sí podamos todos formar parte de esa conciencia colectiva que somos y funcione perfecto. Ahora, también está claro y es evidente que no todo el mundo está listo para ese salto cuántico, sino que saltarán o llegarán a ese nivel de conciencia que nadie sabe en qué mismo consiste. Exacto. Pero solo aquellas personas que realmente han hecho el trabajo y están preparadas o que en su nivel de conciencia están listas para poder sostenerse en un nivel vibratorio más elevado, porque la verdad es que no se puede pasar si no estás vibrando a ese nivel, ¿no es cierto? Exacto, pero ¿sabes qué pasa, Gloria? Nosotros ahora en esta entrevista y quienes nos están escuchando, lo estamos manejando en nuestros tiempos, en los terrenales. Entonces quizás alguien pueda decir, bueno, quizás tú porque trabajas con registros puedes estar lista. Sí, en esta vida, en este momento sí, pero quizás hagan falta cuántas encarnaciones más o cuánto trabajo más para estar listo realmente para ese proceso. Todo este trabajo forma parte de un gran trabajo. Y cada uno va paso a paso en su propio aprendizaje. Muchas veces nosotros los seres humanos caemos en el error de mirar despectivamente a personas que en esta vida son totalmente materialistas o viven déspotamente y en realidad forma parte de su trabajo y su experiencia, y quizás en la próxima venida o en la anterior trabajaron lo que nosotros estamos trabajando hoy. Entonces tenemos que ser muy respetuosos desde ese lugar, cada uno metido en lo suyo, siendo consciente de que estamos aquí todos para evolucionar, sin pisar cabezas, como digo yo, trabajando cada uno en lo suyo. ¿Y en qué momento cobra valor o cobra importancia tu impacto o tu conexión con otros seres humanos? Porque si estás tan metido en ti, y no te digo que, ¿me entiendes? Estás tan metido en ti, solo pensando en ti, y yo eso comprendo completamente, pero ¿en qué momento los demás son parte de este proceso? Todo el tiempo. Si yo no estuviera metida en mí, Gloria, sería imposible que pudiera transmitir las experiencias que he tenido a lo largo de estos años. Y no estaría hablando desde la verdadera sanación. Puedo hablar de los registros akáshicos, desde lo que se han significado para mí, porque lo he experimentado y porque en algún momento he dejado de llevarme por el rebaño, quizás, por lo que estaba bien o decían que estaba bien. Entonces desde ese lugar sí me puedo sentar con una persona y abrir sus registros y ser un canal totalmente limpio para transmitir lo que el alma de esa persona necesite decir. O sea, en este proceso tú te conviertes en un canal. Exacto. La persona no es que entra a través de un proceso interno a los registros, sino que tú te conviertes en un canal para... A ver,
Dime. Hay dos cosas. Cuando una persona aprende a abrir sus registros, que es lo que vamos a estar haciendo el 29, vamos a estar enseñando a personas a trabajar con sus registros akáshicos, las personas van a aprender a trabajar en sí mismos, conectarse con ese yo superior del que hablábamos hoy. Cuando uno, por otro lado, recibe a alguien en consulta, cuando da una consulta de registros, yo me transformo en el canal del alma de esa persona. Ya, ok. Y desde ese lugar puedo transmitir lo que su alma, cuando digo yo es mi alma transmite lo que el alma de esa persona quiere decir. Ya, ok. Dime, o sea, como esto funciona a niveles tan sutiles. Sí. ¿De qué manera has hecho tu preparación o para tener la claridad de que estás siendo un canal que no está siendo entrometido por tu ego o por tus propias ideas? O sea, ¿cómo sabes que estás siendo un canal completamente limpio? Mira, Gloria, el proceso más difícil, como en todo, es el que uno hace consigo mismo. Porque cuando uno comienza a abrir sus registros, la realidad sí es que es un poco difícil. Porque la mente se empieza a meter un poco, pero uno tiene que ser muy perseverante. Y con la práctica logra realmente despojarse de todos esos pensamientos. Y con la experiencia empieza a confirmar estas respuestas. Cuando uno abre registros... Estás en un proceso de discernimiento, en otras palabras, interno. Sí, Para exactamente. saber cuándo es lo uno, cuándo es lo otro. Supongo que hay que entrar en un profundo proceso, ¿no? Sí. De hecho, a ver, el curso que se va a estar impartiendo el 29 de octubre no es algo que quede en un manual que van a recibir todas las personas. Deben irse a casa y trabajar luego, porque este es un proceso de autoconocimiento, de reconexión, de emparejarse con cada uno. Y el proceso debe seguir. Por eso, entre otras cosas, nosotros, y nos han preguntado mucho, bueno, pero ¿por qué no imparten el primer nivel y el segundo nivel un fin de semana? Por supuesto, para nosotros sería mucho más práctico en un solo viaje impartir primer y segundo nivel para que las personas ya salgan abriendo registros a otros. Pero entendemos que no sería responsable, porque es necesario un trabajo personal dedicado, que realmente cada persona se siente o no sé, o se pare, camine abriendo sus registros y se logre conectar consigo mismo, para que después quien quiera continuar el camino y aprender a abrir registros a otros lo pueda hacer, ¿sí? Pero habiendo trabajado en sí mismo. Claro, Es un trabajo importante. Eso es fundamental, el trabajo Es en ti mismo. Es fundamental. Yo no me podría sentar con alguien a abrir sus registros si no hubiese trabajado en mí. Fíjate que son movimientos energéticos muy fuertes los que se realizan. Y la persona que está enfrente quizás, no sé, tenga determinadas experiencias. Y si yo no lo hice en mí, si no experimenté en mí, ¿qué respuesta les voy a dar? Así es. Ahora, en este proceso, ¿cuál es el propósito más importante de abrir los registros acásicos? Obtener las respuestas para todas esas preguntas que tenemos, aprender a ser, como te decía hoy, nuestro comunicador y nuestro maestro, estar conectados y alineados con nuestra esencia divina, desapegarnos un poco del plano mental, no totalmente porque si no dejaríamos este plano, pero vivir desde otro lugar, entender y ser conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor sin olvidarnos nuestro plan divino. Dime, ¿qué hay más allá del plano mental? ¿Qué has experimentado tú sobre eso? Cuando nosotros abrimos registros dejamos de lado el plano mental y en realidad nos conectamos con ese ser superior y desde ese lugar experimentamos el amor incondicional y las cosas son mucho más simples. El plano mental es el que nos hace dudar y el que nos hace, no sé, tener términos medios. Así como no pasa con los niños, por ejemplo. Los niños se ríen o lloran. Cuando nosotros abrimos registros prácticamente pasa así, nos reímos o lloramos. Pero no tenemos toda esa escala de grises que el plano mental nos obliga a tener, que forma parte de nuestra experiencia y se bendice, pero muchas veces nos complica la existencia. Ahora, tú has oído hablar del doctor Brian Weiss, el que Sí. los sabios. En las experiencias que él le pasó con sus pacientes, especialmente con la que empieza a contar en Muchas vidas, muchos sabios, esta persona entró en este espacio entre vidas. O sea, ¿eso es tal vez entrar en registros acásicos o es algo diferente?
No necesariamente. La diferencia entre una regresión y una terapia de registros akáshicos es que en una terapia de registros akáshicos uno es su propio comunicador y su propio maestro. Cuando uno accede a una regresión usualmente está inducido y no es su propio comunicador. Si bien tiene imágenes, muchas veces esas imágenes deben ser interpretadas luego. Con los registros akáshicos no sucede así. La información viene claramente y a uno mismo. Esa es la gran diferencia. ¿Podemos acceder a vidas pasadas a través de los registros? Sí, por supuesto que sí, siempre y cuando sea necesario para nuestro camino aquí y ahora. Hay muchas personas que llegan con la fantasía a los registros, a una consulta de registros o a los talleres de registros, de que van a ver qué fuera en una vida anterior. Y no siempre sucede, porque no es necesario para su aprendizaje. Aquí en esta vida no necesitan saber, no sé, si fueron repostero en una vida anterior, por ejemplo. ¿Tá? Necesitan saber otras cosas que son importantes aquí y ahora, cosas que deben trabajar, pruebas, vínculos que son importantes por tal o cual cosa. Ya, entonces, oye, se me ocurre, ¿no? En los registros akáshicos, yo sé que se trata de que tú te conviertes en tu propio maestro, que tú accedes a tu yo superior que conoce todo sobre ti y tiene toda la información. Aún así, en este lugar donde están los registros akáshicos, imagino yo que habrán seres superiores, seres maestros, seres de otra dimensión, de Hermandad Blanca o yo qué sé. ¿Has tenido tú alguna experiencia de contacto con estos seres de otras dimensiones a través de los registros akáshicos? Sí, exactamente. Cuando uno accede a los registros, que accede a esa dimensión en la cual hablábamos, está custodiado ese lugar, ese registro akáshico, por seres, por maestros ascendidos, ángeles de la guarda, el nombre que cada uno le quiera dar. Nosotros sí, cuando abrimos nuestros registros o cuando abrimos registros de otras personas, accedemos a información y muchas veces esos seres se hacen presentes. El gran consejo que nosotros damos a las personas que empiezan a trabajar con esta herramienta es que se desapeguen de las formas, de los colores, de los nombres. Porque muchas veces esos seres se presentan no con formas tan definidas, o con colores o con rostros conocidos, y uno debe aceptarlos como tal, sentirse bendecido y agradecido por esa experiencia. La mayoría de los casos se presentan sin nombre. Entonces uno acepta esa bendición nada más. Pero por supuesto que la energía que uno percibe y siente es maravillosa. Sí, es increíble, o sea, es como una biblioteca universal energética que debe ser, pero... Sí, imagínate, Gloria, quizás lo podríamos comparar con el disco duro de una computadora, por ejemplo. Ahí está toda la información, toda la que se necesita para el camino, toda. Entonces, es enorme, es impresionante. Nosotros necesitamos para abrir registros nuestros nombres y apellidos. Esas son las coordenadas que damos al universo para que pueda bajar ese libro que contiene mi información, la de mi propia alma. ¿Y qué pasa con las personas que se han cambiado de nombre? Necesitamos el nombre del último documento legal. ¿Ah, sí? El vigente. Ese es el que tiene su información. Porque no hay, como tú sabes, no hay casualidades. Y no es porque sí que una persona se cambie el nombre o se lo cambien, porque muchas veces las personas se van a anotar al registro civil y le cambian el nombre a la persona que hace el papelito. El nombre que sirve para abrir el registro es ese. No son válidos nombres espirituales, son válidos, es el que aparece en el registro. Pero ¿y si hay personas que tienen el mismo nombre, van al mismo registro? No van al mismo registro. A ver, es como cuando nosotros ponemos en el GPS, porque sucede mucho, que hay muchas ciudades en el mundo que tienen los mismos nombres. Entonces, nosotros, si yo estuviera, no sé, en Perú o en Ecuador y buscara una ciudad que se repite el nombre Italia, el GPS me va a llevar a ese país, a ese lugar donde estoy, lo más cercano. Entonces, y la intención es lo más importante. Entonces no pasa nada. ¿Y la fecha de nacimiento tiene alguna importancia para No. empezar? ¿No? Es el nombre. No, es el nombre. Eso es lo que necesitamos para abrir los registros akáshicos. Wow, qué interesante. O sea, nosotros no nos damos cuenta. O sea, porque esto del nombre me parece muy interesante. Mucha gente piensa que papá y mamá simplemente escogen un nombre y te ponen, pero nadie se ha puesto a pensar que el nombre que nuestros padres escogen están
siendo canalizado por algún motivo kármico, dármico o lo que sea. O sea, no es coincidencia los nombres que nos han puesto nuestros padres, aunque crean ellos que son ellos los que nos ponen. Exactamente, no hay coincidencias. ¿No? Exacto. Ajá. No, por supuesto que no. Todo forma parte de un plan. Los vínculos, los seres con los cuales experimentamos todos los días forma parte de ese plan. Y muchos de ellos los venimos repitiendo como vínculos más cercanos o más lejanos en diferentes vidas. Así. De ahí que muchas veces sentimos afinidad, no sé, con el carnicero, a quien le vamos a comprar la carne todos los días. Y lo vemos ahí y sentimos un amor tremendo por ese ser. Entonces uno, por ejemplo, en los registros puede preguntar, bueno, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál ha sido el vínculo? ¿Cuál es mi experiencia con esta persona? Con el nombre y apellido. Podemos obtener la información. Ahora, el taller que vas a dar el 29 de octubre es de un día. Exactamente. ¿Cuántas horas son? Y son entre 6 y 7 horas. Bien corriditas, casi sin corte. Ya, entre 6 y 7 horas. ¿Y estas 6 o 7 horas es suficiente para aprender a conectarse con los registros acásicos? Sí. ¿Qué es lo que hacemos ese día? Recibimos toda la información teórica para que no quede ninguna duda, para que todos tengan claro dónde vamos a estar accediendo, cómo y por qué. Y en la última parte del día vamos a hacer práctica. Todos se van a ir con su manual para que puedan seguir trabajando en casa y se van a ir del centro con la experiencia de haber abierto sus registros. Todos los participantes. Cuando lleguen a su casa deben practicar, como te decía, y en todo orden de cosas. La magia Gloria, no voy a decir que no existe, pero es muy difícil encontrarla. Entonces, todas las personas que asistan al curso deben saber que luego en casa tienen que seguir trabajando. Es un proceso hermoso. Para la mayoría es un proceso que se da muy rápido. La mayoría de las personas el día del curso va a abrir registros, todos, y van a ir a su casa al otro día, el mismo día en realidad, y al otro día van a abrir registros y van a poder recibir toda la información y seguir practicando y demás. Quizás 1 o 2, el plano mental le moleste un poquito y le lleve 2, 3, 4, una semana. Ser consciente de esa información. Porque debe quedar bien en claro que todos podemos abrir registros. Porque abrir registros es conectarnos con nuestra propia alma, por lo tanto todos podemos hacerlo. El tema está en que alguna persona puede verse afectada demasiado por el plano mental y no ser consciente de la información recibida. Pero respuestas siempre se reciben. Siempre. Y dime tú, tal vez para las personas que quieren hacer el taller también va a ser bueno, como vienen unos días antes, hacerse consultas para que experimenten un poco el tema de los registros. Sí, las consultas, bueno, yo comencé por ese lugar, como te decía hoy, comencé con una consulta de registros y bueno, acá estoy, después de un largo camino. Sí, son maravillosas porque uno va a una consulta de registros con preguntas. Lo fundamental es que cada persona que vaya a una consulta lleve preguntas, un máximo de 10, cosas que son importantes para su camino en esta vida. Que no, es importante que pregunten cosas que son importantes aquí y ahora, porque a veces las personas tienen miedo de que sean preguntas muy banales y así todos son muy necesarias. Entonces pregunten todo. Van a la consulta y reciben sus respuestas y después se van a casa con una perspectiva mucho mayor de lo que es este aprendizaje. Ah, qué interesante, qué bueno. Entonces, dime, ¿dónde pueden averiguar más las personas que estén interesadas en el curso? ¿Tienes alguna página web? Sí, tenemos la página web que es www.adriana-urse.com. Después tenemos páginas en Facebook, en redes sociales. Una de ellas es Infinito Equilibrio Suramérica y la otra es Lectura de Registros Akáshicos. Pueden escribirnos por correo electrónico. El correo es consultas@adriana-urse.com. Vamos a estar respondiendo cualquiera de los tres, Natalia, Jorge o yo. Y bueno, por supuesto que están todos invitados. Ya, qué chévere. Esto va a ser, este taller va a ser en Quito. ¿Hay algunos otros talleres planificados para Sudamérica? Sí, estamos con una agenda bastante apretada. Acabamos de llegar de Uruguay, donde tuvimos varios talleres y en Buenos Aires.
en Argentina. Ahora nos vamos mañana al norte de Chile, estamos ahora en Chile. Nos vamos a Antofagasta, Calama, la otra semana Iquique, y de ahí ya volamos a Perú, que tenemos el primer taller el 23 en Lima. Ahí volamos a Quito, que tenemos el 29. Y nos volvemos a Lima, que tenemos otro taller, no recuerdo bien la fecha. Después nos vamos a Cusco, que tenemos el 5. Después Arequipa, 12 y 13 de noviembre. Después volvemos a Lima, Chile. Estamos... ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí. ¡Qué buena cosa! Sí. Entonces, Sí. acá van a estar desde el 26 atendiendo consultas. Exactamente, desde el 26 de octubre vamos a estar ahí en Quito. Serenidad, sí, Ya. en Quito. Ya, entonces, cierto, las personas interesadas para las consultas o para el curso también se pueden comunicar con nosotros aquí en Serenidad, que estamos recibiendo los depósitos para reservar el espacio. Exacto, es importante, Gloria, que recuerden que son cupos limitados, entonces deben reservar sus lugares para que nadie se quede fuera después, porque nos pasa muchas veces que viajamos a algún lugar, a alguna ciudad nueva y nos dicen, ay, pero me quedé fuera porque pensé que el último día no, no dejen para el último día. Recuerden que hasta el 12 de octubre están bonificados, porque había varias personas que nos estaban preguntando eso, entonces ampliamos un poquito el tiempo de bonificación en el costo del taller. Y bueno, lo mismo para las consultas, tanto Jorge como yo vamos a estar en consulta indistintamente, y no dejen para último momento, así pueden tomar alguna hora. Por ejemplo, del 26 de octubre, ¿desde qué horas a qué horas van a atender para tener una noción de avisar a la gente y todo? Nosotros vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, es la última hora de consulta que tomamos. Listo, chéverísimo. Entonces, me parece súper interesante esto y que la gente que esté interesada, pues, ojalá se comunique con nosotros y aproveche la oportunidad de que ustedes vienen por acá y que empiecen a sintonizarse con esta energía de los registros acásicos y de ustedes para poder avanzar, ayudar y avanzar en este proceso de apertura de la conciencia y de conexión con nuestro yo superior, ¿no? Sí, con nosotros mismos. Eso es lo que hacemos cuando abrimos registros. Entonces sí, como te decía, están todos invitados y quiero aprovechar esta oportunidad en nombre de todo el equipo de Infinito Equilibrio, agradecer, porque realmente en nuestras redes sociales todo el tiempo personas de Ecuador, no solamente de Quito, están escribiéndonos y contándonos y haciendo consultas. Entonces bueno, esta es una buena vía para saludarlos a todos y por fin podemos viajar a Quito para estar ahí con un taller. Qué bueno, Adriana, entonces estaremos en contacto y esperando ansiosamente que vengan acá para empezar a trabajar con algo nuevo para mucha gente que de ley nos va a beneficiar. Sí, sin dudas. Te agradezco muchísimo y estaremos en contacto esperando que llegues para... Yo me anoto primerita para la cita. Claro, bienvenida eres, Gloria. La cita, vamos a aprender un montón de cosas más. Te agradezco un montón, Adriana, y no sé si tú quieras decir algo más a la audiencia, despedirte con alguna cuestión sobre la importancia de abrirse estas posibilidades. Sí, me gustaría recordar algo que hablamos hace un ratito y es qué es lo que podemos obtener con los registros. Y con los registros podemos obtener sanación, comprensión, información, paz, aprender a perdonar, podemos entender vínculos, sanar y comprender enfermedades. Entonces, realmente es una herramienta maravillosa y cuando uno se hace consciente de la información que recibe, los procesos son así de rápidos. Entonces, bueno, todos podemos, debe quedar eso bien grabado también. No es para alguien especial o para alguien que tiene un don. Lo importante es trabajar en uno mismo y de ahí todo bien. Qué bueno, Adriana. Entonces, estaremos en contacto y muchas gracias por tu tiempo. Vamos a... Gracias a ti. Entonces, con esto, ¿no? Bueno, muchas gracias y saludos a todo el centro por ahí. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.